Estimadas y estimados, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de esta clase es conocer las principales características del proceso de la Revolución Francesa. Como de costumbre, iniciamos esta clase siempre con la retroalimentación de contenidos. El crítico contexto europeo del siglo XVIII impuso el surgimiento de nuevas ideas que cuestionaban el orden vigente. A estas nuevas corrientes filosóficas se les conoce como nuevas ideas, ilustración o iluminismo, porque los intelectuales sostenían que el conocimiento debía iluminarse a la luz de la razón y que era necesario educar al pueblo para sacarlo de la ignorancia, de la pobreza y la opresión. Este proceso ocurrió durante la Revolución Francesa de 1789. ¿Quiénes eran estos pensadores y qué sostenían estas ideas? Uno de ellos era Voltaire, quien defendía los derechos del hombre y la libertad de pensamiento. Otro gran pensador fue Montesquieu, quien propuso la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar los abusos del absolutismo, y se destacó también Rousseau, cuyas ideas políticas fueron la base del pensamiento democrático moderno y afirmaban que, por voluntad general, cada sociedad establecía un contrato social con el Estado, el cual debía garantizar el respeto de los derechos del hombre. Esto atacaba directamente las bases del poder real. ¿Y qué influencia tuvieron estas ideas en la Revolución Francesa? Los intelectuales e ilustrados sabían que estaban protagonizando una revolución de tipo ideológica, y algunos decidieron redactar una obra que reuniera y difundiera todo el conocimiento de la época. Diderot y D'Alembert dirigieron la reconocida obra conocida como la Enciclopedia, publicada en Francia entre el año 1751 y 1772. Finalmente, en el plano económico, Quesnay propuso la fisiocracia, que sostenía que la agricultura era la única actividad generadora de riqueza y que la economía estaba regulada por la naturaleza. Su frase "dejar hacer, dejar pasar" se convirtió en el lema económico del siglo XVIII. La Revolución Francesa es considerada como uno de los conflictos sociales, políticos más importantes de la historia. Por una parte, porque marcó el inicio de la edad contemporánea, y por otra porque significó el final del absolutismo y difundió los ideales de libertad, de igualdad y fraternidad que establecieron las bases del derecho actual de las soberanías populares. Esta revolución se desarrolló entre los años 1789 y 1799, 10 años en los que se llevó a cabo un gran proceso de cambios que afectaron tanto a Francia como a otras naciones europeas. Asimismo, representó el fin del antiguo régimen y el inicio de la industrialización y del establecimiento de una sociedad de tipo burguesa. En 1789, Francia se encontraba dominada bajo un sistema político absolutista controlado por el rey Luis XVI. Sin embargo, durante el proceso de revolución se estableció la separación de estos poderes. Por tanto, el poder legislativo le correspondió a la Asamblea Nacional, el poder ejecutivo al rey y a sus ministros, y el poder judicial le fue asignado a los tribunales. De esta manera fue neutralizado el poder del rey, quien creía que gobernaba bajo un derecho divino, a fin de que el pueblo pudiese ejercer su soberanía y elegir libremente a sus gobernantes tras un proceso electoral. Estos cambios conllevaron a una serie de consecuencias sociales trascendentales que también cambiaron el orden social francés. Durante el antiguo régimen, la organización social se caracterizaba por contar con dos estamentos, el clero y la nobleza, que tenían privilegios especiales de los que no gozaba el tercer estamento, los campesinos, los siervos y la nueva clase burguesa, por ejemplo, el pago de impuestos. Dicho orden social fue trastocado con la autoproclamación del tercer estamento como parte de la Asamblea Nacional en el año 1789, el cual recibió un importante apoyo por parte de la población y que desató la toma de la Bastilla en julio de ese mismo año. Finalmente, la revolución concluyó con el golpe de Estado que llevó a cabo Napoleón Bonaparte en el año 1799, reconocido como una de las figuras más destacadas durante dicha revolución. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? En Francia, durante el siglo XVIII, se experimentaron una serie de cambios políticos, filosóficos, sociales y económicos que cambiaron las bases del sistema monárquico absolutista que dominaba en la población. Una de estas causas fue la Ilustración.
Durante mediados del siglo XVIII, diversos filósofos, políticos y economistas se caracterizaron por proporcionar un movimiento intelectual iniciado en Francia, que defendía los principios de la razón, la igualdad y la fraternidad, los cuales fueron socavando poco a poco las bases de la monarquía y los supuestos derechos divinos que poseía el rey. La Ilustración es considerada como el movimiento intelectual que promovió la Revolución Francesa, anteponiendo la razón y la crítica ante la búsqueda de cualquier solución de los problemas sociales, políticos y económicos de la época. Entre los pensadores más sobresalientes e influyentes podemos nombrar a Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que se antepusieron a los ideales impuestos por el antiguo régimen, al absolutismo en particular y a los privilegios de la nobleza y del clero. Entre las causas económicas podemos mencionar, por ejemplo, la burguesía, quien era la nueva clase pujante que experimentaba un importante crecimiento económico debido a los avances de la industrialización y el desarrollo del comercio. Sin embargo, en el antiguo régimen no gozaban de privilegios como sí lo era la nobleza y el clero. El pago de impuestos también era asumido por la burguesía, por los campesinos y también los artesanos, quienes conformaban la clase más desfavorecida y explotada de este antiguo régimen francés. Hablamos de este tercer estado. También hubo una larga temporada de malas cosechas en la década de 1780 que condujo a una grave crisis económica y agrícola que incluso continuó después de esta revolución. La existencia de un gran número de impuestos aduaneros que dificultaba la actividad comercial, los bajos salarios, y la monarquía tenía gastos muy elevados, por lo que se acostumbraba a hacer uso del dinero del Estado para cubrir dichos costos. Entre las causas políticas podemos mencionar que, por ejemplo, Francia era gobernada por una monarquía absoluta que, a pesar de los cambios sociales, políticos que se avecinaban, no dejó de dominar y tomar decisiones de forma autoritaria. Por su parte, la nobleza y el clero no estaban dispuestos a perder sus privilegios tras la posibilidad de implantar diversas reformas estructurales que los afectaran. El sistema sociopolítico generaba grandes desigualdades sociales, y la nueva clase burguesa, que aumentaba su poder económico, ganaba terreno en la actividad política. Finalmente, dentro de las causas sociales se puede mencionar que Francia estaba profundamente dividida en tres clases: la nobleza, que era el primer estado, el clero, que era el segundo estado, y los burgueses, campesinos y artesanos, que era el tercer estado. La burguesía, que ya contaba con un alto poder económico, no gozaba de los privilegios de la nobleza y el clero, lo que impulsó a esta nueva clase social a ir en contra de esta monarquía. A su vez, las clases más bajas de esta sociedad, los campesinos y artesanos, se concentraban sumergidos en una profunda crisis debido a los altos impuestos que debían pagar, los bajos salarios y la escasez de alimentos por estas malas cosechas. Y finalmente, las ideas de la Ilustración que se expandían, remeciendo las bases del antiguo régimen absolutista. La Revolución Francesa se desarrolló en diferentes etapas que a continuación se explican. La primera etapa, de 1789 a 1791, los Estados Generales. Los Estados Generales de 1789 fueron los últimos convocados por este antiguo régimen. Se llevó a cabo un 5 de mayo de 1789 en Versalles tras una convocatoria por el rey Luis XVI, a fin de encontrar una solución a la grave crisis financiera que se enfrentaba Francia. Finalmente, la soberanía del Estado francés fue representada por la nobleza y el clero y el pueblo. Este último tuvo mayor cantidad de representantes que el resto, luego que sería apoyado por un gran número de diputados de la nobleza y el clero, siguiendo con el Consejo de Sacerdotes. De esta manera, fue instaurada la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789, lo que significó un cambio jurídico sin precedentes. La Asamblea Nacional. Una vez constituida la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789, los asambleístas aprobaron como primera medida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el día 26 de agosto de ese mismo año. No obstante, el rey Luis XVI prohibió la entrada de los representantes del tercer estado en la sala en donde se habían reunido días antes. Sin embargo, los integrantes de la asamblea encontraron otro lugar de reunión en Versalles, la sala de juego de la pelota, en donde el 20 de junio juraron la creación de una nueva constitución para Francia. Posteriormente, el 27 de junio, el rey cedió ante tal situación y el 9 de julio dicha asamblea pasó a llamarse la Asamblea Nacional Constituyente.
donde se aprobó la primera Constitución francesa el 3 de septiembre del año 1791. La Asamblea Nacional Constituyente de 1791. La Asamblea quedó constituida por tres grandes grupos de la siguiente manera. En la derecha se ubicaron las antiguas clases aristocráticas conservadoras y privilegiadas, y en la izquierda se encontraba la mayor parte de los asambleístas que estaba representada por las figuras más destacables de la burguesía y de las clases populares. Su finalidad fue descentralizar el poder, reordenar la administración de la justicia tomando en cuenta la nueva división territorial, reguló la igualdad de los ciudadanos en cuanto al pago de impuestos, fortaleció el comercio exterior y la Iglesia Católica comenzó a depender del Estado una vez que su patrimonio fue nacionalizado, entre otros. En esta primera etapa también encontramos la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla se llevó a cabo un 14 de julio de 1789. Esto fue el punto de inicio de la Revolución Francesa y el fin de este antiguo régimen. Se trata de una cárcel en donde eran enviados todos los que se oponían a este antiguo régimen. Sin embargo, se considera como impulsor de la toma de la Bastilla la destitución del ministro de Finanzas Jacques Nickel, el 11 de julio de 1789, quien habría demostrado un gran interés por solventar los problemas financieros y que además demostraba también este interés por el tercer estado. Ante tal situación, los liberales temieron que los conservadores, con el apoyo de las tropas reales, clausuraran la Asamblea Constituyente. Por ello, una multitud de personas se reunió en París y luchó continuamente hasta el 14 de julio, día que tomaron la Bastilla y que dicho espacio se convirtió en el símbolo de este antiguo régimen. De esta manera, la revolución se fue extendiendo por el resto de Francia. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la eliminación del diezmo, la abolición del feudalismo, para dar paso a la igualdad social en cuanto al pago de impuestos y accesos a cargos públicos. Así fue como la nobleza y el clero perdieron sus privilegios. La Constitución de 1791. La nueva Asamblea Nacional Constituyente cumplió con la función legislativa de redactar y promulgar la Constitución de 1791, de tendencia monárquica, en la cual se exponía la división de los poderes de la siguiente manera: legislativo, ejecutivo, ejercido por el rey, y judicial. En este contexto y considerando el curso que tomaba la revolución, el rey Luis XVI y su familia decidieron huir hacia el extranjero, donde previamente habían conciliado aliados con las monarquías de Austria y Prusia para atacar los movimientos revolucionarios. Sin embargo, fueron descubiertos el 21 de junio de 1791 y devueltos a París, donde permanecieron bajo custodia hasta que luego el rey Luis XVI volvió a su cargo ejecutivo como monarca. Este acontecimiento impulsó una huida de muchos aristócratas y clérigos y también radicalizó un sentimiento antimonárquico. Segunda etapa de la Revolución Francesa. El fin de la monarquía. La monarquía constitucional instaurada bajo los reglamentos de la Constitución de 1791 se vio afectada por los enfrentamientos internos a favor de la revolución y por las amenazas externas de volver a instaurar una monarquía absoluta por parte de Austria y Prusia. Asimismo, cada día se marcaban más las tensiones entre los clubes políticos como los jacobinos y los giroldinos, incluso con la misma burguesía conservadora. Tras esta situación de crisis política, económica y financiera, la monarquía constitucional no llegó a cumplir ni siquiera un año de función. Por tanto, la Asamblea se mostró hostil y declaró la guerra a Austria y Prusia. Entre tal convulsión social, la Asamblea cesó las funciones ejecutivas del rey Luis XVI el 10 de agosto de 1792, cuando fue invalidado en el Palacio de Tullerías. Luego fueron convocadas las elecciones por sufragio universal, y el 20 de septiembre de 1792 se instauró un nuevo parlamento conocido como la Convención Nacional, que dio fin a la monarquía e instauró una república. El 17 de enero de 1793, el rey Luis XVI fue condenado a muerte por conspirar en contra de su pueblo, y el día 21 fue ejecutado en público. Días más tarde fue ejecutada su esposa, la reina María Antonieta. La Convención Republicana, 1792-1794. La nueva República Francesa inició bajo el dominio de los giroldinos y se caracterizó por afrontar una de las etapas más difíciles en la que tuvo lugar diversos enfrentamientos antirrepublicanos,
La lucha por el poder y enfrentarse en una fuerte coalición europea que estaba en contra de lo que ocurría en Francia y que a su vez dio lugar a la formación del Ejército Nacional francés. Luego accedieron a los poderes los jacobinos radicalizados y liderados por Maximilien Robespierre, y fue instaurada una época denominada como el Reino del Terror entre los años 1792 y 1794 debido al uso indiscriminado de la guillotina. En esta etapa se publicó la nueva Constitución francesa. Sin embargo, en 1794 la popularidad de Robespierre decayó y levantó una revuelta popular que lo derrocó. Tercera etapa, el Directorio, 1795-1799. Tras la revuelta popular que derrocó a Robespierre, volvió la burguesía al poder, que fue redactada en una tercera constitución el 17 de agosto de 1795, que estableció el Directorio, un tipo de gobierno adoptado por la Primera República Francesa, más moderna y que dejó atrás la postura radical de los jacobinos. Sin embargo, en Francia se vivía todavía una fuerte crisis económica e inestabilidad política y social. Esto conllevó a la formación de una segunda coalición europea en contra de Francia. Para entonces, el general Napoleón Bonaparte retornó de Egipto al recibir un llamado de los miembros del Directorio. Fin de la Revolución Francesa. El 9 de noviembre de 1799 se llevó a cabo un golpe de Estado de Brumario, encabezado por Bonaparte, que lo colocó en el poder, tras el cual puso fin a la Revolución Francesa. Fue así como el destino de Francia cambió desde 1799 hasta 1815. Napoleón abolió el Directorio y rigió como primer cónsul y más tarde como emperador, expandiendo su ideal nacionalista de la igualdad por Europa y el resto del mundo. Asimismo, Bonaparte logró alcanzar estabilidad política, económica y social de Francia. A modo de resumen, ¿qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló en Francia desde 1789. Se inicia con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses. Esta revolución tuvo como protagonistas a opositores y partidarios de este antiguo régimen, este sistema político, social y económico que se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. Esta revolución puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Sus lemas fueron la libertad, igualdad y fraternidad, y junto a la revolución industrial que analizaremos posteriormente, marcará el comienzo a una nueva época de la historia europea conocida como la Edad Contemporánea. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y de esta manera damos término a esta clase y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!